El Señor nos ha dado una palabra en este 2023. Ese es el año de la restitución y Dios quiere restituir la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nuestra vida necesitan la intervención de Dios y las animamos a que no duden en ningún momento y que descansen en el Señor y en las promesas de Dios y traigan eso delante del Señor todos los días en su tiempo de oración y crean que Dios les va a respaldar en este año. Amén. Y bueno, el pastor Federico y la pastora Andrea me han dado el gran privilegio de poderles predicar la palabra del Señor en este día. Entonces traigo un mensaje, yo sé que va a ser de gran bendición y ese es el deseo de Dios. Y el tema o el título del mensaje en esta noche es Misericordia y Gracia de Dios. Misericordia y Gracia de Dios. Y el Señor, a través de la historia de la humanidad, Él ha querido, o ha sido la intención, el deseo, manifestar su gracia y su misericordia de muchas maneras. Lo vemos remontándonos miles de años atrás con Adán y Eva. Dios tenía un plan maravilloso con el hombre. Adán y Eva han sido establecidos en el huerto del Edén. Y Dios le había dado un mandamiento claro y contundente de que ellos podían probar de cualquier otro fruto que había en el huerto del Edén, menos del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí? De ahí no podían ellos probar ese fruto. Y ellos cometieron ese gravísimo error. Ellos desobedecieron a Dios. Y la gracia y misericordia que Dios, desde ese momento, en la relación que Dios quería entre hombre y Dios, porque en ese entonces la relación entre Adán y Eva y Dios era directa. Ellos podían escuchar la voz de Dios audiblemente. Y desde ese momento hubo una ruptura. De ese momento, dice la Escritura, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y en el transcurso, desde Adán y Eva, vamos al contexto, a la palabra del Señor, desde el libro de Génesis, vemos cómo a través de diferentes pueblos, vemos que el mundo se desenfrenó, el mundo se llenó de pecado, de violencia, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, de haber creado cada especie sobre la tierra. Y Dios por eso le dijo a Noé que construyera un arca y que le iba a dar la salvación a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos. Y que de toda especie de animal escogiera 2, macho y hembra. Y Noé acató, obedeció la orden de Dios, atendió. Y Noé, después de decenios de haber construido el arca, vino el diluvio y Dios tuvo misericordia con él y su familia y lo salvó. Y la tierra toda fue anegada en agua. Y luego a través de la historia vamos a Abraham. Dios, por la misericordia que manifestó en Abraham, lo escogió a él y le prometió que de su simiente iba a multiplicar una nación tan numerosa como la arena del mar, como la estrella de los cielos. Y Abraham creyó en esa promesa. Él vio la misericordia y el favor de Dios. Y esa es la misericordia, amada iglesia, que Dios quiere que tú creas. Porque Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que no dudemos. Hacemos parte de esta maravillosa iglesia. Algunos tal vez llevan unas semanas, quizás unos meses, tal vez algunos otros llevamos unos años, pero hemos visto el respaldo de Dios, porque hemos estado aquí obedientes a lo que nos dicen nuestros pastores, a todo el lineamiento que los pastores han establecido, a la misión, a la visión. Ha sido impresionante. Yo creo que podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros, cómo Dios nos rescató. En otro tiempo andábamos en oscuridad, andábamos en tristeza, en decepción, en desánimo, en frustración, heridos, con falta de perdón. Pero la misericordia de Dios se comenzó a manifestar desde un comienzo, quizás desde el momento que nosotros asistimos a nuestra avanzada, en el momento que comenzamos a hacer el ADN y subsecuentemente grupos de conexión.
y siendo obedientes y fieles cada jueves, cada domingo, porque en eso Dios se agrada, en eso hay bendición, eso le agrada a Dios. Y cuando nosotros estamos alineaditos en ese propósito de Dios, vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios manifestada en medio de nuestras vidas. Entonces vemos cómo por el pecado de Adán y Eva entró o reinó la muerte desde ese comienzo en toda la raza humana. Empezó a venir el hambre, escasez, violencia, crimen, odio, amargura, llanto, tristeza. Pero no fue sino hasta que Dios, en su infinito amor y misericordia, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir a entregar su vida a favor de nosotros, a morir y a resucitar al tercer día. Y esa sangre que Él derramó para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, para que ya no hubiera más condenación, para que ya no hubiera más llanto, para que ya no hubiera más tristeza, más condenación, más acusación de parte de Satanás, porque déjame decirte que Satanás es el enemigo del alma de todo hombre. ¿Y qué dice la Escritura? En Juan 10:10, Satanás viene solamente a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, vida eterna, a que nosotros entendamos y comprendamos que Jesús es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Y ese es el deseo de Dios. Muchas veces permitimos que los afanes del día a día, las preocupaciones, las cantidad de ocupaciones, responsabilidades, es importante ser responsables con nuestro hogar, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra economía, nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, en el ministerio donde podamos servir. Pero Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, ni siquiera nosotros. Nosotros salimos fuera de esa ecuación. Todo es para darle la gloria y la honra a Dios, para buscarle a Él de todo corazón. Y ese es el deseo de nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios me mostró que les compartiera en esta noche. Ese es el deseo de nuestro Señor. Acompáñenme ahí con sus Biblias. Vamos a el libro de Mateo capítulo 5. Cuando el Señor Jesucristo, después de que estuvo esos 40 días en el desierto, en oración, ayuno, tentado por Satanás, y Él venció a Satanás, y se levantó y comenzó ese maravilloso ministerio. Y el primer sermón está ahí en Mateo capítulo 5, el famoso, conocido sermón del monte, donde dice ahí en la escritura, acompáñenme en la escritura, vamos a comenzar a leer a partir del primer versículo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, wow, qué privilegio haber estado ahí en ese lugar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí me quiero detener, versículo 3. Cuando estaba estudiando el mensaje, leí la concordancia bíblica con la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, quiero que pongan atención, la Nueva Traducción Viviente dice, bendecidos son los pobres en espíritu, no de espíritu, en espíritu, porque de los tales tienen necesidad de Dios. Entonces esa es la gran diferencia. La Reina Valera lo explica como, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los pobres del espíritu, ¿quiénes son? Que fácilmente, rápidamente podemos pensar, oh, el pobrecito allá, la persona tal vez de escasos recursos, la persona menesterosa, la persona desvalida. Fácilmente podemos pensar eso, pero no. Todos, cada uno de nosotros, y los que me ven también, se me había olvidado darle la bienvenida a los que regularmente ven los servicios en YouTube. Este mensaje también es para ti. Pero los bienaventurados, los pobres en espíritu, somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros siempre, pero siempre,
Debes sentir el deseo de buscar cada vez más de Dios. Cada vez más de Dios. Como dice la Nueva Traducción Viviente, los que tienen necesidad de buscarle. Y siempre nosotros debe haber esa necesidad de buscar de Dios, de buscar su presencia, de meternos en oración, en escudriñar las Escrituras, meditar en su palabra, porque es una manera donde Dios nos habla. También nos puede hablar de manera audible, aquí en la iglesia, en un grupo de conexión, en lo personal también, en el lugar secreto. Ahí es aún mucho más importante. Dios quiere revelarse a tu vida, como lo ha hecho en la vida de muchos. Él lo quiere hacer en tu vida, pero es necesario que paguemos el precio. No es fácil, nos cuesta, muchas veces no es fácil. Tenemos que acomodar los horarios, organizar, mover, sacrificar ciertas cosas, pero es necesario que lo hagamos, porque como dice el Señor, como comenzó ese sermón del monte, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que desean y anhelan, tienen esa hambre y esa pasión por Jesucristo, por buscarle, por servirle aquí en la iglesia, en donde nos ha puesto el Señor, en el lugar donde le servimos. Es con esa pasión que el Señor desea que le sirvamos, porque nunca, pero nunca debemos sentirnos o llegar a ese punto de llegar a ese nivel de confort, sino que siempre es necesario aprender más, aunque llevamos decenios de años en el Evangelio. Dios siempre, todos los días nos va a hablar, siempre Él tiene una palabra para nuestras vidas. Aunque conozcamos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, cada uno de los 66 libros, Dios siempre, pero siempre nos va a hablar. Entonces, continuando, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Más adelante, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios está hablando, Jesús, de diferentes características de aquellos que tienen hambre y sed por Él. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que, les voy a leer el versículo 4 otra vez, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Muchas veces podemos pensar, la persona llora, no sé qué situación en su vida. Sí, muchas veces hay quebrantos en medio de nuestras vidas, pérdidas o tal vez desánimos, frustraciones. Pero también cuando nos quebrantamos delante de la presencia de Dios y lloramos a moco tendido, valga la redundancia. No sé si usted lo ha hecho en algún momento de su vida. Nos quebrantamos de una manera tal en la presencia de Dios que el Señor trae consuelo, trae paz, trae llenura, trae plenitud. Bienaventurados, pongan atención, escuchen esto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este mundo está falto de misericordia, está falto de hombres y mujeres de limpio corazón. Y lo podemos ver día tras día en las noticias, televisión, en las diferentes redes sociales, en internet. Pero estamos llamados, como lo hizo el Señor ahí, que el Señor ahí se dirigió a muchísima gente, tal vez judíos, ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también en aquella época, como lo es hoy en día aún, Jerusalén, hay gente de muchas etnias, de muchas naciones, y el Señor estaba hablando el evangelio a todos, que todos pudieran escuchar, y el Señor aún lo hace en este tiempo, de esa misma manera. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que hacen paz, los que quieren establecer la paz, los que quieren que haya una buena relación entre una persona y la otra. A eso estamos llamados. Y ya finalmente, los últimos 3 versículos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No sé si ustedes han vivido algún tipo de situación difícil de esa envergadura, de ese calibre, donde ustedes sean juzgados injustamente, señalados, vituperen o digan mentiras, no sé, algún familiar o en el trabajo, por ser cristianos, por mantener la fe en el Señor Jesús. Porque el Señor nos manda a eso, a que mantengamos nuestra fe en Él, a que no lo neguemos, a que lo confesemos, testifiquemos, demos testimonio de Él. Ahí en ese lugar donde el Señor nos ha puesto, dentro de nuestro núcleo familiar, primeramente afuera, en el trabajo, con familiares, parientes, en todo lugar estamos llamados a hacer luz, a que a través de nuestro testimonio podamos marcar una diferencia. Vean algo diferente en nosotros. Y ahí en el último versículo, versículo 12, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón. Esta es la mejor parte. Escucha, iglesia: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquellos profetas de la antigüedad: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías, cada uno de ellos, Zacarías. Muchos de ellos fueron muertos, asesinados injustamente. ¿Pero por qué? Por su fe en el Señor, porque ellos no dudaron. En ningún minuto dudaron y obedecieron a Dios. Lo que Dios les mandaba que ellos hablasen, ellos lo hablaron. Y las Escrituras dan clara evidencia de eso. Vemos siervos como Daniel, aquel siervo, aquel varón de Dios. Perdón, aquel varón de Dios que Dios usó en medio de dos reinos. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor y después por el imperio medo-persa, Darío, Ciro, aquellos reyes paganos. Pero Daniel, tanto como José, cuando estaba en Egipto, en ellos se vio algo diferente, porque ellos no dudaron en ningún momento lo que debían hacer en medio de el modus operandi o en la influencia imperante en la que ellos estaban envueltos. Ellos no dudaron en su Dios, ellos no se postraron a adorar esos dioses que aquellos adoraban. Y quiero que vayamos al libro de Daniel. Perdón, he tenido esta semana como una gripa desde comienzo de semana y la garganta la tengo, pero terrible. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Entonces es la historia de Daniel, la historia donde Daniel es lanzado al foso de los leones. ¿Sí recuerdan esa historia? Cuando Daniel, siendo un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía lo bueno, un hombre que llegó a ser uno de los 3 gobernadores más importantes dentro del imperio. Habían 120 sátrapas, dice la Escritura, bajo la autoridad de Daniel. Y dice la Escritura, acompáñenme ahí en Daniel, capítulo 6, versículos 3 y 4. Gracias. Gracias, don Nacho. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, escuche bien, había en él un espíritu superior. ¿Qué es un espíritu superior? Un espíritu diferente, el Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento no nos habla del Espíritu Santo, pero sí nos habla del Espíritu de Jehová. Es lo mismo, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaba lleno de la presencia de Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Y dice: era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos que la envidia, el celo, siempre ha existido. Vemos cómo la Escritura habla de estos sátrapas, aquellos otros gobernantes que estaban ahí junto a Daniel. Pero vean que Daniel era diferente. Vean que Daniel hacía las cosas bien. Tal vez Daniel era responsable. Tal vez Daniel cumplía con todo a cabalidad como el rey le decía que hiciera. Y aquellos se llenaron de envidia y quisieron hacer el mal a Daniel. Y más adelante en la Escritura, voy a contextualizarlo un poco, más adelante, aquellos hombres perversamente fueron donde el rey Darío. Hicieron que el rey firmara un edicto en donde el edicto dijera que todo aquel que fuera hallado adorando a otro Dios, que no fuera el rey, porque en aquella época ellos adoraban al rey. El rey era el líder supremo, era el ídolo. Aquellos hombres influenciaron al rey para que dictaminara este edicto y que todo aquel que fuera hallado adorando o orando a otro Dios fuera lanzado al foso de los leones. Y mira, vamos a leer el versículo 10 más adelante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A Daniel no le importó, a pesar que Daniel se dio cuenta que iba a ser llevado donde el rey, iba a ser lanzado al foso de los leones. A él no le importó. Él siguió orando, él siguió buscando a su Dios. Él, a pesar de esa situación tan difícil, tan apremiante, tan agobiante, porque no me dejarán mentir, pero en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. Es la situación tan difícil, tan agobiante, donde sentimos tanta presión, donde sentimos aún que no podemos respirar. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, en diferentes etapas de mi vida. Pero debemos entender, si esa es la situación que tú estás viviendo en este tiempo, no sé qué situación en tu vida, déjame decirte que hay una salida, hay una solución y es Jesús. Si tú te arrodillas como lo hacía Daniel, como nos explica la Escritura, 3 veces al día y adoraba y oraba y daba gracias a su Dios. Y su Dios, nuestro Dios, le respondió, le respaldó. Vamos más adelante, que el tiempo vuela. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, ay bueno, Daniel es confrontado, es llevado donde el rey. El rey amaba a Daniel. El rey sabía que Daniel era bueno, era recto, era justo. Dice la Escritura, versículos anteriores, de que el rey trataba de escabuir a aquellos otros gobernantes que le decían, rey, tú dijiste, firmaste el edicto de que cualquiera que adorara a otro Dios iba a ser lanzado inmediatamente a la fosa de los leones. Rey, cumple con tu mandato, con tu edicto. Y el rey trataba, dice la Escritura, que de la mañana hasta la tarde trataba de que salírseles a aquellos hombres, de que estos hombres no les siguieran recordando. Pero el rey se encontró entre la espada y la pared y no tuvo otro remedio, otra salida que Daniel fuera lanzado a la fosa de los leones. Y el rey se apesadumbró, el rey se llenó de tristeza. Dice la Escritura que el rey no pudo conciliar el sueño. Y el rey tempranito en la mañana se levantó para ver qué había sucedido con Daniel. Y mira, vamos a leer ahí el versículo 22 y 23. Y aquel rey previamente le había dicho a Daniel, Daniel, Daniel. Y Daniel le respondió, mi Dios, ahí versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Gloria a Dios. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23, entonces el rey se alegró
en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios, mis amados. Eso aplica para nuestras vidas en este tiempo. Si confiamos en Dios completamente, si ponemos toda nuestra dependencia, nada malo nos puede suceder. Aunque escuchemos las noticias en estos últimos 3 años, todo lo que hemos escuchado, virus, bacterias, guerras, rumores de guerra, enfermedades, la economía que escasea, crisis, recesión, que tal vez haya a faltar empleo, mucha gente, tal vez lo que se escucha y lo que se especula, que muchas personas van a perder sus empleos, no lo sabemos, no debemos de dudar, nosotros somos hijos de la promesa, tal como Daniel no dudó, Daniel confió, aunque fue lanzado en medio de esa jauría de leones, Dios envió su ángel, el ángel de Jehová descendió en ese lugar y cerró la boca de los leones y no le pasó absolutamente nada, ninguna lesión se halló porque había confiado en su Dios. Gloria sea al Señor. Había confiado en su Dios y Dios quiere que nosotros confiemos, que no dudemos. El enemigo muchas veces quiere venir a traer duda, quiere venir a traer pánico en medio de nuestras vidas, ansiedad, incertidumbre, tal vez falta de sueño, no puedas conciliar el sueño en algunas ocasiones, tal vez depresión en tu vida. Déjame decirte que eso viene del enemigo. Satanás quiere poner eso en el alma de la persona para que no tengas paz, para que no tengas descanso, para que andes desenfrenado, haciendo cantidad de otras cosas, cantidad de otras actividades y no poniendo la mirada en el único y verdadero, en Dios, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, de nuestra fe que debe ser en Él. Acompáñenme ahí más adelante para ir ya concluyendo esta última parte. Vamos a leer versículos 26 y 27. Ya después que el rey vio la gloria de Dios manifestada en ese momento, cómo Dios había salvado a Daniel, aquel rey pagano, tal vez aquel rey, no lo dice la escritura, tal vez ese rey cayó postrado y adoró y alabó al Dios de Daniel, al Dios de Israel. Y mira lo que profiere el rey de su boca, dice: de parte mía, lo que decidió el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel, concluye él diciendo, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ahí el versículo que sigue dice que, y este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y subsecuentemente el reino de Ciro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque él confiaba en su Dios. Mis amados, ese es el deseo de Dios en este tiempo. No hay ninguna diferencia al tiempo de Daniel o a cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Este tiempo es un tiempo de restitución. Recuerden lo que el pastor en el momento que estaba ministrando en la oración hablaba, y lo que cuando comencé a predicar les hablé de la restitución. Créanlo que ese es el año donde Dios quiere restituir las vidas de cada uno de nosotros. Ese es un año donde Dios quiere que tú puedas experimentar su gloria, de que tú te apasiones de Él, de que tú te metas con Él y de que tú por nada del mundo dudes de lo que Dios quiere hacer aquí contigo, aquí en Comunidad de Gracia y en cada uno de los recursos que tenemos dentro de la iglesia. No lo dudes, no lo dudes en ningún momento. Si estás haciendo el ADN, continúa. Si estás en un grupo de conexión, continúa. Ahora viene nuestra avanzada el 8 de abril. ¿Estás inscrito? Ve a la avanzada.
Si vas a ir a recibir, si vas a ir a servir, ve a servir. Da el 100% a Dios, porque eso trae bendición. No nos debe caber la menor duda. Para la gloria y honra del Señor, yo puedo dar testimonio de lo que en estos 8 maravillosos años el Señor ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos y de muchos otros hermanos que hacen parte de nuestra iglesia, de nuestra maravillosa congregación. Dios es bueno y Dios quiere manifestar su gloria en la vida de cada uno de nosotros, mis amados. Ese es el deseo de Dios, de que nosotros siempre entendamos de que nunca debe ser suficiente con lo que tal vez las disciplinas que tenemos diariamente de oración, tal vez de estudiar la palabra de Dios. Cada vez debemos apasionarnos más y pedirle más al Señor, que nos dé más, que nos apasione más, que nos muestre su gloria, que se revele en medio de nuestras vidas. Recuerdo mucho y cada vez es impresionante. Muchas veces en mis tiempos de oración, una hermana que en una época, en una instancia de mi vida, aquí dentro de la iglesia, hace unos años atrás, un momento difícil de mi vida, ella me hablaba mucho de, pídele a Dios que revele, que revele, que revele. Y me acuerdo yo de eso que ella me decía y yo lo aplico. Me gusta aplicarlo y lo hago, wow, y de verdad que es impresionante. Mira que el Señor en Mateo 7:7 dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que llama, recibe; el que busca, halla, y al que pide se le dará. Fácil, es sencillo, el evangelio es sencillo, mis amados. Debemos de creer en las promesas del Señor, de pedirle como niños y humillarnos delante de su presencia. Recuerdo mucho esa palabra que aquel varón de Dios a comienzo de año, antes de que comenzáramos el ayuno, aquel siervo de Dios que vino a Australia, nos hablaba mucho de Primera de Pedro, creo que el capítulo 5, no recuerdo el versículo, que hablaba de que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo Dios os exaltará. No buscando la exaltación de Dios, pero en el contexto del versículo es de que Dios estará ahí y nos respaldará en toda situación de nuestras vidas, pero es necesario que nos humillemos delante de la presencia de nuestro Señor en todo tiempo, amada iglesia. Ese era el mensaje que quería compartirles, que Dios quería traer en medio de sus vidas. Amén.